Vamos a ver ahora uniones convivenciales. Un tema arduo fue. Ahora parece que pasó a segundo plano en la pelea, pero en el momento del debate fue uno de los problemas más grandes que tuvimos. Muy bien. Obviamente, hablando ya como dijimos antes, en la protección de la familia, en todas las formas de familia, las uniones convivenciales, lo que antes llamamos concubinato, es otra de las formas que nosotros debíamos receptar para darle protección. Obviamente, antes decía quien puede más puede lo menos, ahora el otro día me retaron, no lo digo más, que si te podías casar, matrimonio igualitario, también unión convivencial igualitario. Así que para ambas figuras se puede distinto o de igual sexo, obviamente. Muy bien. Para empezar, tenemos que los concubinos para nosotros en el código anterior sale del código de Napoleón, el código francés, y decía, los concubinos prescinden de la ley se desentiende de ellos. Es decir, como ignoran la ley y no se casan, nosotros no le vamos a dar importancia a estas uniones. Concubino era una palabra bastante peyorativa, de carácter negativo, era como de segunda. De primera era matrimonio, de segunda eran los concubinos. Muy bien. ¿Qué decía el fallo Basterrica del 86? El Estado no debe imponer planes de vida a los individuos, sino ofrecerles la posibilidad para que ellos elijan. Esto es uno de los pilares fundamentales que tiene la protección de las distintas formas de familia en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, como yo les dije al principio, nosotros pasamos a llamar del derecho de familia al derecho de las familias. ¿Por qué? Porque esta condición o esta posibilidad plural y democrática de hacer diferentes formas de familia, que puede ser una persona sola, mujer u hombre, matrimonio, unión convivencial, de mujeres o de hombres o de hombre y mujer. Muy bien. Con hijos, sin hijos, de cualquier forma. Muy bien. Entonces teníamos tres principios constitucionales, convencionales, que teníamos en el orden francés, en el código francés, libertad, igualdad, fraternidad, los famosos principios, y ahora en la actualidad se llaman autonomía, pluralismo y responsabilidad. Estos son los pilares básicos para fundamentar el por qué regular las distintas formas de familia. Muy bien. En los fundamentos del anteproyecto del código, al momento de hablar de los principios básicos a tener en cuenta en el ordenamiento jurídico o en el nuevo ordenamiento jurídico, habla de un código para una sociedad multicultural. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de la Argentina hay un montón de diferentes culturas, religiones, formas de vivir, etcétera, que había que receptar todas y obviamente es muy difícil, muy complejo, pero dando principios básicos era una forma más simple. Entonces, dice la doctora Kemmelmacher, que fue quien escribió esta parte, el anteproyecto, en materia de familia se han adoptado decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio a una serie de conductas sociales que no se pueden ignorar. Regulan las uniones convivenciales, fenómeno social cada vez más frecuente en la Argentina. Ello no significa promover determinadas conductas o una decisión valorativa respecto de algunas de ellas. De lo que se trata es de regular una serie de opciones de vidas propias de una sociedad pluralista en la que conviven diferentes visiones que el legislador no puede desatender. ¿Por qué pongo promover determinadas conductas subrayado en negrita? Porque luego de que sale el anteproyecto y se publica, muchas de las críticas fue: nos están imponiendo a no casarnos porque la unión convencional es más libre. ¿Qué es más libre? Es más libre, pero uno va a tener la opción. Ayer teníamos también la opción de vivir en un concubinato o en un matrimonio, pero claramente, ahora vamos a ver el censo del 2010, un montón de gente vive en una unión convivencial o en un concubinato, como se llama en ese momento, y el número va ascendiendo cada vez más, y en las provincias más pobres el número es más alto que los matrimonios. Entonces, por ende, no podemos dejar a un montón de gente sin regular sus derechos y sus deberes en estas formas de familia que deciden tener en su vida, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué regularlas? Acá yo marqué por qué, el cómo y después cómo se terminó regulando. Muy bien. Como ya les dije antes, principio de realidad. Si vemos el censo del 2010, hay un total de personas en pareja de casi 17 millones. El 61 está en una unión matrimonial y el 39 en una unión convivencial. Por ende, 60-40, no podemos dejar 40% de gente sin derechos y sin deberes, por este tema que yo les decía antes de responsabilidad y solidaridad familiar. Muy bien, esto provincia de Buenos Aires, acá no nos importa, pero sigue la misma 60-40. Y el segundo porqué de regular era esta noción de que pasamos del abstencionismo que tenía el Código Civil, pensando en el Código francés, a una regulación aislada y asistémica. ¿Por qué? Porque a través de leyes especiales y reconocimientos jurisprudenciales se le empezaron a dar derechos y deberes a los concubinos a través de, bueno, como ya les dije, leyes especiales y jurisprudencia. Por ejemplo, ¿cuáles? Locaciones urbanas. 93.091, artículo 9, dice que el concubino podía seguir el contrato de locación hasta el plazo que se le termine en caso de muerte del que había firmado el contrato.
Violencia familiar, le da la legitimación a la concubina para denunciar los actos de violencia del otro. Trasplante de órganos, el concubino podía ser donante o podía dar el consentimiento para donar o para hacer trasplante de órganos. La indemnización por muerte del trabajador también se hacía extensiva al concubino. Y el más famoso, el derecho a pensión por la ley 24.241. Esto también es importante tener en cuenta que cuando se reguló todo esto se hizo una encuesta en la puerta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a los abogados, ¿no? Iban saliendo y preguntaban ¿qué pasa o qué derechos tienen los concubinos? Era la pregunta. Respuesta de todo tipo, no les puedo explicar, a los abogados. Después de 10 años es lo mismo que un matrimonio, después de 5 años es lo mismo que un matrimonio, después de 20 años heredan, tienen alimentos, nada de eso, la verdad, nada. Solamente lo que tenían de 2 o 5 años era la pensión, 2 si tenían hijos y 5 si no tenían. Entonces, si los abogados no lo sabíamos, me pongo porque no quiero hablar de nadie, no lo sabíamos, imagínense, menos lo sabe la gente común. Y este código lo que busca es proteger justamente a los más vulnerables, porque nosotros por ser abogados ya somos poderosos, digamos, en un punto con el derecho, ¿sabes? Lo conocemos. En cambio la gente que se presume que conocen el derecho no lo conocen, entonces tenés que darle herramientas para justamente que conozcan sus derechos. Si no, no sirve de nada de todo esto. Por eso el lenguaje tan llano del nuevo código, para que todo el mundo pueda entender cuáles son sus derechos y justamente integrarse dentro de este mundo cada vez más difícil. Muy bien. Dentro de la jurisprudencia teníamos otras cuestiones también que se reconocieron a los concubinos. La legitimación activa del conviviente para el resarcimiento del daño moral, el bien de familia, que se hacía extensivo no solamente a las uniones matrimoniales, sino también a las viviendas de uniones convivenciales, la protección de la vivienda, aplicando analógicamente el ex 1277, se le decretó la inconstitucionalidad del 312 y el 337 para que los concubinos puedan adoptar en forma conjunta, porque antes decíamos cónyuges en forma conjunta o persona sola. Los concubinos nunca. Entonces se declaró la inconstitucionalidad varias veces para darle la posición a los concubinos de adoptar en forma conjunta. Hoy ya está incorporado en nuestro Código Civil y Comercial que los convivientes pueden adoptar en forma conjunta igual que los cónyuges. Y la adopción simple dual, lo mismo que el otro, que también se reconoció jurisprudencialmente. Entonces, como ya les dije antes, en un caso Fornerón y en Atala Rifo se dijo primero, en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se define y se protege solo un modelo tradicional de la misma, tradicional pensando en la familia matrimonial, heterosexual, patriarcal en un punto, sino que se protegen todas. Muy bien, en este marco de protección incorporamos a las uniones convivenciales. Y en el famoso caso Misart de 1990 de la Corte Federal, dice lo mismo, dentro del marco del artículo 14 bis de la Constitución y de los criterios legislativos imperantes en el ámbito de la seguridad social, la protección constitucional de la familia no se limita a la surgida del matrimonio legítimo, sino también a otro tipo de familias. Y el tercer hito de por qué regular las uniones convivenciales es esta famosa fuente o esta corriente llamada constitucionalización del derecho privado. Vieron que cuando nosotros estudiamos todos es derecho público, derecho privado y parecía que no se cruzan nunca. Y hoy, por los tratados internacionales de derechos humanos, este corte no está tan claro. Entonces este corte transversal que hace todo el ordenamiento jurídico, la incorporación de estos tratados internacionales, se habla de constitucionalización del derecho privado. ¿Pensando en qué? En la protección integral de las familias, en la autonomía de la voluntad, es decir, la libertad de casarse o no casarse y elegir cada uno su plan de vida en forma libre, y la igualdad ante la ley. Pero, ¿esto qué significa? No que el matrimonio y la unión convencional va a ser igual, sino que se le trato diferenciado a las cuestiones diferentes, pero ante, digamos, igualdad de posibilidades, ¿no? Muy bien. Estos son los tratados internacionales que hablan de las diferentes formas de familia y que el Estado se debe comprometer o se compromete a garantizar esta protección. Y lo más importante en esto es cómo regular, y acá fue el problema, ¿no? Muy bien. Otra cosa que me olvidé. Cuando hablábamos del principio de realidad, que no lo puse. En las provincias más pobres, por ejemplo, Formosa, el otro día fui a Formosa y no lo dije porque justo estaba ahí, ¿no? Pero acá lo puedo decir. 55% de las personas que viven en pareja lo hacen unión convivencial. 45% no. Entonces esto también habla de que, ¿por qué? Porque son más vulnerables, porque tienen el registro civil lejos, porque piensan que después de un montón de años es lo mismo estar casados que no, y después cuando se muere el otro va a heredar y no porque conviviente. Entonces todo esto también habla de la falta de, digamos, de conocimiento de la gente de las leyes.
Y por otro lado, en las franjas etarias más jóvenes, es decir, la de 14 a 29, en el último censo habla de que el 77% de las parejas viven en unión convivencial. En esta forma de probemos a ver qué onda, y si nos llevamos bien, nos casamos o no, y seguimos así, pero 77% es mucho. Entonces también era necesario regular teniendo en cuenta estos criterios, y que creemos que comparando el del 2000 y 2010 creció demasiado, el del 2020, matrimonio, estamos, no sé, por debajo de seguramente de la franja de unión convivencial. Y más por cómo está regulada. Yo y ingeniero de unión convivencial. Muy bien. ¿Cómo regularlas? Acá había tres opciones. Equiparando el matrimonio, pero acá hay gente que decide no casarse porque no quiere someterse a las reglas de matrimonio. Estaríamos violando a esa voluntad de la gente que no quiere someterse a eso. Abstención, es decir, seguir como hasta el 31 de julio y no decir nada de los convivientes. También estamos dejando afuera, como ya les dije antes, a las familias que deciden en este principio de solidaridad y responsabilidad familiar. Necesitamos darle un marco de seguridad jurídica. La tercera opción, que es la que se decidió, esta opción de proteccionista regulatoria, es decir, reconocerle ciertos efectos, pero diferenciándolos del matrimonio porque son dos cuestiones distintas. Entonces así creemos que la autonomía de la voluntad y el orden público no se contraponían tan fuertemente. Muy bien. Bueno, esto ya lo dije 80 veces. Muy bien. El derecho comparado, Brasil, por lo menos los países que están limítrofes, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, después yo se los dejo. En realidad lo hice para poner las banderitas, porque me encantará que aprendí a poner banderitas, las ponía, ¿no? Y Perú. Muy bien, ¿esto por qué lo puse? Porque las diferentes regulaciones son totalmente distintas. Uno se llaman uniones estables, otras uniones concubinarias, otras familias estables, otras familias no legítimas, un montón de denominaciones distintas, pero lo más importante es el plazo, distintos plazos, 2 años de reconocimiento, 3, 4, 5. Entonces, pensando en todo este derecho comparado, dijimos cuánto o qué límite le ponemos a la unión convivencial. Teníamos un antecedente en Argentina, la ley de capital 1002, que habla de 2 años. Y como en el debate parlamentario no se debatió el plazo, se dejó el mismo. Y lo hicieron a nivel nacional dentro del código. Muy bien. Entonces, perdón. Hablando estrictamente de la unión convivencial, el 509 y el 510 habla de el concepto y de los requisitos para que las uniones convivenciales queden, digamos, darle un marco regulatorio. 509 habla que las disposiciones de todo este título, que son de 509 a 528, se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de 2 personas que conviven, punto. Hasta ahí. Yo, con mi mejor amigo, que vamos a la universidad y estudiamos lo mismo, se nos da todo esto. Ahora, sí, obviamente. Nos queremos, nos llamamos bárbaros, vivimos solos, no vivo con otra persona ni él tampoco. Es pública, todos saben que convivimos, es notoria, es estable y es permanente. Y somos 2 personas, por ahora, que convivimos. Ahora, el que comparten un proyecto de vida en común, tiene digamos, también podría ser, ¿no? Pero lo que tiene detrás de esto es el vínculo afectivo de pareja. Por eso es igual que el matrimonio en el 431. Comparten un proyecto de vida en común. Y eso es lo que diferencia una unión. Porque esto es lo que nos hicieron querer pasar. Para no sacar este segundo modelo de familia. Es decir, todas las relaciones afectivas son uniones convivenciales. No, es las relaciones de pareja. Sean del mismo sexo, obviamente, o de diferente sexo. Ahora, los requisitos para que se reconozca la unión convivencial son los que da el 510. ¿Que son cuáles? Ay, no lo puse. Bueno, muy bien. Son personas mayores de edad. Las 2 tienen que ser mayores de edad. No se puede dispensar como en el matrimonio para que haya una unión convivencial. ¿Pueden convivir antes? Sí. Pero el plazo de 2 años empieza a correr a partir de que las 2 personas tienen 18 años. Que no tengan un vínculo de parentesco y que no tengan otra unión convivencial o un matrimonio, obviamente. Si no, no es legítima esta unión convivencial. Muy bien. Muy bien. Antes... ahora en el nuevo código se habla, vamos al 672 que es el más importante. En realidad muchos artículos que quise poner, en muchos artículos habla del conviviente. En el 585, en el 618, en el 672, etcétera, hay un montón. Ahora, lo más importante, en mi modo de ver, o por la parte de familia, es en el 672 cuando se habla de progenitor afín, que es una nueva figura incorporada al código de esto de la pareja o la nueva pareja del padre o de la madre de los hijos, que tiene que estar regulado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la persona que convive con este chico, que no es, yo tengo una nueva pareja, una nueva mujer, convivo con sus hijos. Yo no soy el verdurero de la esquina, soy el tipo que convive, que los lleva al colegio, que los quiere, que les hace la comida, que los caga pedos, ¿no? Todo eso. Entonces no puedo estar regulado igual como si fuese el vecino, no soy. Entonces,
a partir de ahora, de la parte de responsabilidad parental, se incorpora la figura de progenitor afín, que puede ser en una unión matrimonial o en una unión convivencial. Para los dos vale la figura de progenitor afín. La diferencia es que en el matrimonio generás un vínculo de parentesco por afinidad, pero en la unión convivencial no generás el vínculo de parentesco, sino nada más sos este progenitor afín, pero que no hay parentesco. Es decir, que yo después me separo, cesa la unión convivencial y podría casarme con la hija de mi mujer. Pues no hay un vínculo de parentesco. En el matrimonio sí. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo se denomina? Como ya ven, aprendí a poner las banderitas, y en todos los países se llaman de manera distinta. Nos criticaron mucho la palabra unión convivencial, porque si ustedes buscan en el diccionario convivencial, no existe. Existe convivencia, pero convivencial no. Entonces, decían, están poniendo, ya crítica por la crítica, están poniendo algo que no existe. Entonces parecía que, no sé, el código iba a explotar. Nada, se puso una letra más. Concubinato, no podemos llamarlo porque esta carga peyorativa negativa de ser de segunda, como les decía antes. Unión de hecho. Esto es increíble porque si es de derecho, porque ya tiene derechos reconocidos, no es una unión de hecho, es una unión de derecho. Pero si agarran los códigos comentados que salieron del Código Civil, las personas que escribieron que no estaban a favor del código y que escriben códigos comentados, en vez de decir lo que dice el artículo, critican. Ya la crítica pasó, lo hubiesen hecho antes. Ponen estas uniones de hecho basadas en el código, no son uniones de hecho. Y se discutió un montón esto en el debate. En la bicameral, en las audiencias públicas, se presentaron miles de ponencias y no se le dio lugar porque justamente si estás regulando derechos no son más uniones de hecho. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama? Unión convivencial. Muy bien. ¿Qué dice la norma? Bueno, esto ya se los dije al principio. Muy bien. Volvemos al artículo porque hay algo importante. Unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable, permanente de dos personas que convivan. El que convivan no estaba en el anteproyecto. Pero en la bicameral, un senador socialista pidió la incorporación. Y en realidad tenía razón, porque acá la única forma de probar la convivencia es la unión convivencial y la convivencia, justamente. No es con el matrimonio que tenés la partida. Entonces, nosotros ¿por qué no lo habíamos puesto? Porque el título decía unión convivencial. Entonces decía, como está en el título, se entiende que está adentro. Pero, para no tener conflictos, total era lo mismo, incorporar o no, se incorporó el dos personas que convivan. Que comparten un proyecto de vida en común, como ya les dije antes, sin requerimiento de diversidad de sexos. Y ahí está, yo los había puesto, estaba seguro. Muy bien, ya se los dije. Lo importante también de esto es no estar unido por vínculo de parentesco, es porque también nos querían correr por el hecho de que dos hermanas es una unión convivencial, comparten un proyecto de vida en común, porque comparten todos sus gustos, etcétera, etcétera. Y esta idea de dejar de hablar de dos tipos de familia distintos, sino que lo único aceptado es el matrimonio. Entonces, esto se incorporó y quedó así para no tener dudas de que si son dos hermanas, hay un vínculo de parentesco, no puede ser una unión convivencial. Muy bien. Y el plazo, 2 años, obviamente sí es arbitrario, pero como todo plazo, pero nos pareció que era justamente que si no había tenido problemas en el debate de la ley 1002 de la ciudad, no hubo problemas, dejamos el mismo y la verdad que no dio problemas esto. Muy bien. Pregunta antes que me la hagan porque siempre me la hacen la misma y me acordé. Hoy 5, ¿no? 5 de agosto. Hace 3 días que está el código, 5 días que está el código, aprobado. Voy hoy al registro civil a decir que hace 2 años que convivo, me tienen que escribir la unión convivencial, porque es retroactivo justamente. Es decir, no tengo que esperar de ahora 2 años. Si yo decir hace 2 años que convivo, registran. ¿Por qué digo registran? Porque la opción es registrarla ante el registro civil o no registrarla. Para lo único que sirve la registración es para la prueba. Más fácil, con la partida de unión convivencial, ya está. Si no, podés probarlo con cualquier medio de prueba, como dice el 512. Ahora, hay una cuestión muy importante del por qué se requiere la registración, que es para la protección de la vivienda como un derecho fundamental para las uniones convencionales, que después lo vamos a ver. Muy bien, pero si no, para el reconocimiento se hace falta lo de 510, los requisitos constitutivos, que no sean parientes, que sean mayores de edad, que convivan por 2 años. Y para la registración es a los fines probatorios nada más. Si no, cualquier medio de prueba, como hacemos hoy las informaciones sumarias. Testigos, que el contrato de locación, que la factura del teléfono llega de los dos al mismo domicilio, cualquier cosa que sirva para probar esta unión convivencial. Muy bien. Hablando de esta autonomía de voluntad que tienen las partes y más fuertemente aún en las uniones convivenciales, el 513 habla de que las partes pueden hacer pactos de lo que quieran. Pueden pactar lo que quieran, totalmente libres. No tanto.
Porque el PMO, que no nada tiene que ver con las prestaciones médicas obligatorias, sino que es un piso mínimo obligatorio de derechos y deberes, 519, 520, 521, 522, habla de este piso mínimo que las convivientes pueden pactar lo que quieran, pero nunca por debajo de este piso mínimo. Entonces, nunca por debajo de lo que dicen estos 4 artículos. Es decir, vamos a ver después. ¿Cuál es el límite a estos pactos? Obviamente, que no pueden ser contrarios al orden público, que no pueden ser contrarios al principio de igualdad de los convivientes, que no pueden afectar derechos fundamentales de sus integrantes, y que esto, si hay una cláusula en el pacto que determina que alguna de estas cuestiones, el juez va a poder decir que esta cláusula es nula y no se va a aplicar a esta unión convivencial determinada. Muy bien. ¿Qué se puede pactar? Lo que quieran, y el 514 enunciativamente determina cuestiones, por ejemplo, atribución de las cargas del hogar, atribución del hogar común, en caso de ruptura o en caso de que esté la vida en común. Pero se puede pactar cualquier cosa. Muy bien. ¿Los pactos pueden cambiarse? Sí. Se pueden modificar, se pueden rescindir por acuerdo de ambos convivientes. Y el cese de la convivencia, obviamente, extingue los efectos del pacto. Después vamos a ver qué pasa luego del cese. Muy bien. Puede pasar que en la unión convivencial los convivientes no pacten nada, no quieran pactar. ¿Qué pasa ahí? Cada uno ejerce libremente la administración y la disposición de sus bienes. Es como si fuese un régimen de separación, ¿no? Cada uno libremente dispone y administra de sus bienes. Con la restricción regulada para la protección de la vivienda, que vamos a ver en el 522. Protección de la vivienda, que como ya saben, aparece en todo el código, se saca bien de familia, el bien de familia no está más, pero se le da una protección mucho más amplia a la vivienda en todas las cuestiones que tienen que ver con las familias, sea matrimonio o unión convivencial, a los niños y adolescentes, a las personas con discapacidad, con capacidad restringida, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más amplio que el anterior. Muchas de las críticas también fueron, sacaron el bien de familia. Sí, sacamos, pero ampliamos la protección mucho más que antes. Por ende, está mucho mejor. Pero la crítica por la crítica, todo viene, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos de la unión convivencial? Tenemos este piso mínimo obligatorio, 519, 520, 21 y 22. Asistencia, este es el más fácil. Los convivientes se deben asistencia durante la convivencia. Se termina la convivencia, no se debe más. ¿Sí? Es recíproco. Y mechándolo con los pactos es, yo puedo pactar que luego de la ruptura puedo seguir asistiendo. Nunca puedo pactar que no dé asistencia durante la convivencia, porque esto es lo mínimo. Principio de responsabilidad y solidaridad familiar. Esto está basado en esos principios. Entonces se deben, sí o sí, si pactan otra cosa distinta a no dar asistencia, esa cláusula es nula. Esto se lo deben sí o sí. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia con el matrimonio? Ya lo vimos. En el matrimonio, los cónyuges se dan alimentos durante la convivencia y durante la separación de hecho. Cosa que en la unión convivencial es solo durante la convivencia. Eso es una diferencia fundamental entre uno de los tipos y el otro. ¿Vamos bien? Los veo con unas caras de atención que me da miedo. Pero 520. Contribución a los gastos del hogar, esto es igual al matrimonio. Igual. Porque como tiene que ver con el sostenimiento de las personas que conforman esta pareja, el del hogar y el de los hijos, obviamente no podemos hacer diferencia entre el matrimonio y la unión convivencial, porque justamente depende no de entre ellos, sino de cuestiones externas, que son los hijos y la casa. Entonces es que ambos tienen la obligación de contribuir a los gastos de lo doméstico y justamente manda a que leas el artículo de matrimonio, de acuerdo al 455. 455, deber de contribución en el matrimonio, o sea que acá lo iguala. Muy bien. El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro, el conviviente se aplica para el conviviente también, y acá se termina la unión convivencial o el matrimonio. Si se empiezan a demandar, obviamente no hay posibilidad que se salven, ¿no? Muy bien. Esto también es igual al matrimonio porque habla respecto de los terceros, que son cómo responden frente a las deudas. Los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiera contraído con terceros. Acá habla de la responsabilidad solidaria entre los convivientes, al igual que entre los cónyuges. Muy bien. ¿En qué casos? Para solventar las necesidades del hogar, para el sostenimiento y educación de los hijos comunes. Comunes, no comunes o no. Porque si tenemos progenitor afín, el tema ese, solamente para los comunes. Muy bien. Y este es el efecto, el cuarto efecto del piso mínimo obligatorio, que se va a aplicar solo para las uniones registradas. Por eso yo le decía la importancia de registrar la unión. No solamente para esto, pero esto es justamente la protección de la vivienda, es un efecto muy importante, uno de los más importantes. Y acá se divide en dos cuestiones, en el asentimiento y en la inejecutabilidad del hogar convivencial. ¿Cómo se aplica? Si la unión convivencial ha sido inscripta, justamente si no, esto no se aplica, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de la vivienda familiar ni de los muebles indispensables en ella.
es igual que lo que teníamos en el código de Vélez del asentimiento. Es decir, uno no puede disponer de la vivienda sin el asentimiento del otro. Esto se hace extensivo a la unión convivencial pensando en esta idea de protección de la vivienda familiar, más allá de si es un matrimonio o una unión convivencial. Si uno no da el asentimiento, se puede ir al juez a pedirlo, y en razones fundadas el juez lo dará o no. Ahora, si no media esa autorización, pone un plazo de caducidad. El que no da asentimiento puede pedir la nulidad de ese acto en los 6 meses posteriores de haberlo conocido, y siempre que continuase la convivencia. Si no continúa la convivencia, se aplican las reglas del cese de la unión convivencial. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Y la segunda parte del artículo habla de la inejecutabilidad. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión convivencial. Porque cuando tiene que estar registrada, si se inscribe, las deudas posteriores no pueden aplicarse a ejecutar la vivienda familiar en razón también justamente de la protección de la... Dije tantas veces vivienda familiar ya que me mareé. De la vivienda familiar. Muy bien. Llegamos al cese. ¿Hasta acá? ¿Preguntas? 110 dice que el casado. 500. 110 creo que el casado y que tenga un convivencia. ¿Qué pasa con los separados de derechos? Todo un tema. Acá me preguntan, me acordé, ¿qué pasa en el 510 los requisitos constitutivos que dice que no tengo un matrimonio o una unión convivencial? ¿Qué pasa con los separados de hecho? Si está separado de hecho y no tiene, obviamente no tiene la sentencia de divorcio, no se empieza a correr el plazo de unión convivencial. Solo tiene que divorciarse. Ahora, ¿que puede vivir en una convivencia? Sí, pero no se van a aplicar las reglas de la unión convivencial. Iba a decir algo y no me acuerdo qué, de lo que me preguntó usted. Bueno, ya me voy a venir. El tercero que compra la vivienda, ¿cómo se resguarda sus derechos? Bien, en caso de que esté inscripta, así no estamos así, en caso de que esté inscripta, se aplica para el otro lado, no puede ser ejecutada, es decir, que tendrá que hacer una acción de repetición, porque en realidad fue violentando los principios legales que tiene la unión convivencial. Ahora, si no se registró, se tendrá que ir la persona que está en la vivienda, ¿se entiende? Sí. Si está inscripta, va a saltar. Perdón, la pregunta es si salta en el registro cuando el escribano manda al registro para saber si esta vivienda está hipotecada, embargada, lo que sea, si sale que está en una unión convivencial. Si la unión convivencial se registró, sí, va a salir. El tema es el siguiente, para blanquearlo. No hay registro de unión convivencial todavía, es una realidad. Solamente en la Ciudad de Buenos Aires, que se aplica el mismo que tenía la ley anterior, y los demás no. Se tiene que crear este registro, si no, seguimos como en la nada. Eso es fundamental, es muy importante. Espero que salga rápido, porque si no nadie se entera que hay una unión convivencial y se ejecuta fácilmente. Muy bien, eso es muy importante. Y hay muchas cuestiones más allá de los registros que tienen que modificarse, leyes especiales que el código remite a un montón de leyes especiales de la parte de familia que tampoco están. Esperemos también que es verdad, año electoral, mes electoral, estamos difícil, ¿no? Estas cuestiones no salen nunca en los años electorales. Quedan 6 meses. Vamos a ver el 2016, que espero que salga todo esto para de verdad el código sea de buena aplicación, si no se escapan cuestiones por otros lados. Es la verdad. Sí. Sí, obvio. ¿Cuál sería la regulación legal? Porque no hay convivencia. O sea, la convivencia que no se exige para el matrimonio se exige en la unión convivencial. Sí, la diferencia entre la unión convivencial y el matrimonio. Si no se casan, a ver, dos cuestiones con la convivencia. En la unión convivencial te requiere la convivencia. Esté registrado o no esté registrado, vos tenés que convivir. Ahora, en el matrimonio, nosotros buscábamos que no, por estas cuestiones que vos planteaste y que yo planteaba al principio, de que quizás uno no pueden convivir, pero siguen teniendo un proyecto de vida en común, porque tienen hijos no comunes, porque lo que sea, o porque deciden vivir separados. ¿Cuántas veces hay que decidir vivir separados y nada pasa? El deber de convivencia es un deber jurídico, pero no trae sanción en caso de incumplimiento. Porque en realidad, al no haber culpa, si vos no cumplís, ¿qué te van a demandar? ¿Por qué? Es un deber jurídico, pero sin sanción, sería en un punto. ¿Te respondo o no? ¿Para en qué caso? Ejemplo. Dale, ejemplo. Sí, sí. Personas separadas con hijos. ¿Divorciadas? Divorciadas. Con hijos adolescentes. Bien. Tienen un proyecto de vida común
¿Pero quién? Y cada uno convive con su hijo. No estoy entendiendo, Un matrimonio, se divorcia. Sí. Bien. Bien. Sí. ¿Se le aplica a la unión convivencial o no se le aplica? Me preguntás. El ejemplo que me da la colega es Tinelli y Guillermina Valdés, que tienen un proyecto de vida en común, viven separados, viven uno abajo y otro arriba, una cosa así, en el mismo edificio. Cada uno tiene sus hijos y no se pueden juntar porque son 34.000, porque aparte todos tienen un montón, ¿no? Entonces, si se aplican las reglas de unión convivencial, no. Ellos en realidad van a tener que demostrar con prueba, con cualquier tipo de prueba, que conviven. No van a poder por ahí. Si pueden, probarlo, porque por ahí los servicios vienen, no sé, el celular de los dos viene en la casa de Marcelo Hugo. Entonces, bueno, no sé, la tarjeta también porque paga Marcelo Hugo. No sé, entonces todo eso puede ser una prueba que sirva para demostrar que conviven. Pero en realidad queda sujeto a prueba. Si vos podés probar que conviven, se aplica. Y si no, no. Esto va más para el cese, en realidad, porque durante la convivencia uno no se pregunta estas cosas. El problema es cuando vienen los conflictos, ¿no? Si no, casate. Claro. Sí. Por eso estas relaciones son muy libres en cuanto a los pactos y a la libertad, pero si vos querés reglas claras, te conviene casarte porque te dan... A ver, no los filmen esto, corte. El matrimonio es más seguro, porque no necesitas nada probar nada, solamente la partida de matrimonio y ya está. Y los efectos operan. Acá, como si no está registrada, tenés que probar con qué medio de prueba y quizás la prueba. ¿Cuántas veces pasa para el derecho a pensión que uno prueba información sumaria si sabemos que no convivieron 5 años o que conviven hace 30, no lo puedes probar? A veces pasa eso. Conviven 40 años y te cuesta probarlo. Es ridículo. Pero bueno, me salió un ejemplo, una cara de Marisa. Es ridículo. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Pregúntenme o callen para siempre. Bueno, ¿qué pasa con el cese? Acá es donde empiezan los conflictos y acá hay un inciso que a mí me encanta decirlo. Me encanta cuando me toca esto, porque es buenísimo. Hay 7 causales de cese en el 523. Pusieron todos, porque no falta uno. Es más, algunos que para mí repiten, pero bueno. Causas ajenas a la voluntad. Por la muerte de uno de los convivientes o por sentencia firme o sentencia de compulsión de fallecimiento. Hay uno que no está más. Por ende, cesa la unión convivencial. Después, por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros. Se rajó y se casó, o se rajó y se fue a convivir con otro o con otra. O por el matrimonio de los convivientes. Hasta acá llegó la unión convivencial y deciden casarse justamente ellos dos y se someten a las nuevas reglas del matrimonio. Por mutuo acuerdo, chao, hasta luego. Y esta es la buenísima. Por voluntad unilateral notificada fehacientemente al otro. Por ende, no te animás cara a cara, le mandás la carta de documento y se entera cuando llega el de correo y te evitás el momento. Muy bien. Ahora vamos a la parte seria de esto. Es buenísimo porque te da fecha cierta a la ruptura, ¿no? Es la única que te pone fecha cierta. Bueno, la muerte también y el matrimonio también. Pero justamente por mutuo acuerdo, por ahí dicen no hace 2 meses, no hace 2 años, ¿no? Ahora, la de notificar fehacientemente al otro te da fecha cierta con la carta de documento, momento que se notifica. A partir de ahí se sola unión convivencial, reglas claras. Buenísimo. Este va a dar, cada vez que te llegue el correo, ¿no? Se va. Muy bien. Y la otra, por el cese de la convivencia mantenida. Esta, no sé, cesa la convivencia porque sí, ya está. Ahora, ojo, que no se aplique a las cuestiones de razones de trabajo, razones de viaje, razones de enfermedad. ¿Sigue el proyecto de vida en común? Sí, nada más que me fui a hacer un posgrado a Barcelona, 6 meses, pero cuando vuelva seguimos. Es como el matrimonio, igual, ¿no? O tengo, no sé, algo que se recontagia, hepatitis, no sé, creo que se contagia, hepatitis, me voy para no contagiar a mi conviviente o a mis hijos, me voy hasta que me recupero, cuando el proyecto de vida sigue en común sigue, salvo que mi conviviente esos 4 meses se haya buscado otro, pero si no, yo tengo la intención. Entonces no se aplica este cese de la convivencia para estas cuestiones que obedezcan a motivos laborales u otros similares. Ejemplo, acá no es obviamente taxativo, sino que se tendrá que demostrar que siguió el proyecto de vida en común. Por ejemplo, en caso de ese preso, ¿alguno de los convivientes también sería un caso? Podría ser. Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos luego del cese? Primero,
compensación económica igual que el matrimonio, pero no igual en los efectos. La figura está. Ahora, ¿qué cambia? ¿Cuál es la diferencia? Esta fue otra crítica que repite en el artículo 441 del 524. Pero como es distinto, hay que repetirlo para poner justamente que no sea igual. Entonces, se puso nuevo. Los criterios son iguales, con una diferencia. Esto repite el concepto nada más que aplicado a la unión convivencial. Dice, cesada la convivencia, el conviviente que sufre desequilibrio manifiesto, empeoramiento en su situación económica y la causa es la ruptura de la unión convivencial, no del matrimonio, tiene derecho a una compensación. Puede constituir, como antes, prestación única, renta por tiempo determinado. Indeterminado, no, solamente para el matrimonio. ¿Y tiempo determinado cuánto? Por el plazo de la unión convivencial. Conviví 4 años, 4 años. Conviví 12, 12. ¿Está? Muy bien. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de bienes o cualquier otro modo que las partes acuerden lo que el juez decía. Esto igual que el matrimonio. Lo que cambia es que no puede ser indeterminado y que... y nada más. Muy bien. Bueno, cuando opera ya lo dijimos antes. Desequilibrio manifiesto, empeoramiento de situación económica del que lo pide. Y causa adecuada, digamos, la causa de la ruptura del cese de la unión convivencial es lo que te efectúa este desequilibrio, o te causa este desequilibrio, este empeoramiento en situación económica. Muy bien. Las pautas son iguales y la caducidad es igual. Efectos luego del cese respecto de la atribución del uso de la vivienda. Esto es una gran diferencia con el matrimonio. Hay dos tipos de protección. En caso de que la vivienda sea propia de uno de los convivientes, nunca va a ser ganancial porque no tienen régimen de comunidad. Siempre va a ser propia de uno o otro. Puede ser que sea un condominio, digamos que lo hayan comprado a nombre de los dos. O la continuación de la locación en caso de que vivan en una casa o un departamento alquilado. Sí. En cualquiera de los dos casos se le da protección de la vivienda a la persona que tiene a su cargo el cuidado de los hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad. ¿Por cuánto tiempo? Y esta es la gran diferencia con el matrimonio. 2 años. 2 años y se tiene que ir. ¿Sí? Si hay hijos menores, hasta la mayoría de los hijos. Pero si no, 2 años. Me adelanté con el ejemplo. Yo vivo en unión convivencial. Me muero. Se aplica lo mismo. El otro tiene derecho a rehabilitación gratuito, mi conviviente, por 2 años. ¿Está? Los herederos se la tienen que bancar. No queda otra. Muy bien. ¿A contarse desde cuándo? Desde que se produjo el cese de la convivencia. Por eso es tan importante tener fecha cierta. Porque si no, por ahí se pasa. Muy bien. Ahora, si empezamos con un proceso para probar cuándo cesó, se pasan los 2 años y seguís, ¿no? Pero lo importante es que, por eso es tan importante la fecha cierta. Muy bien. A petición, supónganse que no se murió, ¿no? Que se cesó la unión convivencial pero no se quiere más. Se puede pedir a favor del dueño de la propiedad de esta vivienda una renta compensatoria por el uso del inmueble, que el inmueble no sea enajenado, igual que el matrimonio, que el inmueble no sea partido en liquidado y, otra vez, los efectos de terceros rige a partir de la inscripción registral de esta protección de la vivienda. Muy bien. ¿Cuándo cesa esta protección de la vivienda? Si antes del plazo, ¿cuándo? Bueno, el plazo, como ya les dije, 2 años. Cuando cambian las circunstancias que dieron lugar a esta protección, por ejemplo, la mujer que se quedó en esa casa consigue trabajo, gana un montón de plata y se puede alquilar un departamento, se tiene que ir, el otro tiene que demostrar que esto sucedió. Y por las mismas causas de indignidad previstas en la parte de sucesiones, como ya les dije, no existe más la desheredación, sino que se aplica para todas las causales de indignidad, del 2002-81. Ahora, como ya me adelanté, en caso de muerte, tiene derecho a rehabilitación gratuito por máximo 2 años. Y ahí se terminó el derecho. Muy bien. ¿Cuándo opera? Lo mismo. Cuando carece de vivienda propia habitable, cuando el inmueble de propiedad y causante sea el último domicilio del hogar convivencial y no había condominio con otras personas al momento de la apertura de la sucesión. Esto me preguntaron en el Consejo de Magistratura. ¿Qué pasa si...? Por eso lo aprendí. Muy bien. ¿Cuándo se extingue esta atribución? Si constituye una nueva unión convivencial o contrae un matrimonio con otra persona, porque el otro se lo llevaron para Dios, o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a esta. Ahí se extingue y los herederos tendrán que demostrar esto, ¿no? Porque si no, el conviviente que sigue ahí no va a decir nada, va a aprovechar y va a seguir. Muy bien. Y el último artículo de la unión convivencial, uniones convivenciales, ¿qué pasa con los bienes? ¿Cómo se distribuyen los bienes en caso de cese?
Como ya les dije antes, cuando la unión convivencial está vigente, cada uno, si no pactó otra cosa, tiene la libre administración y disposición de sus bienes. Cada uno es dueño de lo suyo. No hay un régimen de comunidad. Y los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen también en el patrimonio que ingresaron. Es decir, que cuando cesa la unión convivencial, cada uno se lleva lo suyo. ¿Sí? Ahora, en caso que hayan comprado algo a nombre de los dos, se tendrá que partir por las reglas del condominio. Muy bien. ¿Cuáles son los límites a estas cuestiones? El enriquecimiento sin causa. Si uno se lleva, uno sabía que venía mal, compra todo, no, deja que compro todo a nombre mío, no pasa nada, saco todo con mi nombre, tú. Obviamente le causó un prejuicio al otro, puedes aplicar las reglas de enriquecimiento sin causa y demostrar que el otro ya sabía de antes que iba a cesar la unión convivencial, por ende, pero es muy difícil prueba. Pero si uno quedó con cero, el otro quedó con mucho, y durante la convivencia compró todo el mismo, podría hacerse lugar. ¿Y qué pasa con la sociedad de hecho? Bueno, esto es un tema para cortar, que no me voy a meter porque yo sociedades voy a hacer agua, pero en la parte de sociedades y en la parte de sociedades entre cónyuges y en estas cuestiones hay algunos criterios que quedaron discordantes. Así que eso, en una parte te dice una cosa, en otra parte te dice otra. El 1002 dice una cosa, la parte de unidades comerciales dice otra, así que eso, ojo, hay que leerlo bien. Muy bien. Yo se los adelanto que hay un problema. Muy bien. ¿Y cuáles son otros derechos reconocidos fuera del título de uniones convivenciales? Pueden adoptar en forma conjunta. Se había decretado tantas veces la inconstitucionalidad del artículo que convivientes no podían adoptar conjuntamente que se incorpora. La adopción de integración del hijo del conviviente. Es decir, yo tengo un hijo, la madre murió o se fue a vivir a Chipre, no sé, un buen lugar. Mi conviviente puede adoptarlo en forma de integración, que es el tercer tipo de adopción simple, adopción plena, adopción de integración. ¿Qué tipo de adopción es la adopción de integración? Depende. Ahora es bastante flexible el tema de la adopción, puede ser simple o puede ser plena. O puede ser plena menos plena. O puede ser simple más plena. Hay un montón de facetas que no lo dice, no, en cada inciso distinto, sino que le da justamente la flexibilidad al juez para determinar. Pues Marisa siempre pone un ejemplo buenísimo. Por ejemplo, hubo un caso muy famoso de 4 grupos un grupo de hermanos que eran 4. 2 más grandes, 2 más chiquitos. Trataron de vincular con su familia, imposible. Hacía varios años que estaban en el hogar. Se dividieron por edad en los hogares, 2 estaban en uno y 2 estaban en otro. Se conocían, sabían que eran hermanos, todo. No consiguieron familia para adoptar a los 4 en la misma familia. Entonces el juez dijo, hasta acá llegamos, seguimos perdiendo tiempo. Buscamos una familia para los 2 más grandes y otra familia para los 2 más chicos. ¿Qué adopción le dábamos? ¿Simple o plena? Si le das plena, cortás el vínculo entre sus hermanos. Y obviamente no es lo mejor. Si le das simple, crea vínculo. Mantenés el vínculo con sus hermanos. Crea vínculo con los adoptantes, pero nada más que con los adoptantes. Su familia no va a tener abuelos, no va a tener tíos, etc. Entonces, Marisa siempre dice, es como una manta. Te tapas los pies y te tapas el pecho. Pies y pecho es un lujo, ¿no? Entonces lo que hace este código es decir, dásela plena para darle mayor protección al niño porque la adopción está puesta en la mirada del niño y mantenerle los vínculos con sus hermanos biológicos. Entonces es plena, salvaguardando esos derechos que tiene con sus hermanos. Plena menos plena. Sería una buena opción. Entonces, esto también se regula para la adopción de integración. La vivienda, el punto 4 como derecho humano de la persona, que ya hablamos mucho, protección de la vivienda. Y el 3 es un artículo muy importante, porque habla de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, que es el anterior llamado daño moral, que ahora se llama daño no patrimonial. Y dice, quienes convivan con aquel recibiendo trato familiar ostensible. No habla de unión convivencial. Por ende, si yo quiero reclamar una indemnización por consecuencias no patrimoniales por la muerte de mi conviviente, pero que no llegamos a los 2 años, yo lo puedo hacer porque tengo un trato familiar ostensible, hace 6 meses que convivimos, teníamos la intención de formar una unión convivencial, un matrimonio en el futuro, todos nos reconocen como una familia. Al no poner matrimonio o cónyuge conviviente, te amplía esta legitimación para pedirlo hasta aún antes de los 2 años. O sea que 3 meses y se muere, podés pedir el daño no patrimonial. O un accidente, lo que sea, ¿no? Muy bien. Amplía la legitimación. Y en las cuestiones de competencia, ¿quién es el juez que determina o que va a meterse en estas cuestiones de uniones convivenciales? 705 y 718 habla de los principios procesales, que ya nos vamos a meter en eso. Las disposiciones de este título son aplicables a los procesos en materia de familia. Procesos de familia que están regulados en el título 8º. 718 habla de las uniones convivenciales. Dice que todos los conflictos que sean derivados de las uniones convivenciales va a ser competente el juez del último domicilio conyugal,
convivencial, o del demandado a elección del actor. O sea, reglas claras de haber, para que no después haya problemas de competencia. Muy bien. ¿Heredan? Nunca. Gran diferencia con el matrimonio. Nunca, nunca. ¿Qué pasa con las leyes especiales? Derecho a pensión, etcétera, siguen estando vigentes. No se puede regular dentro del código eso. Siguen estando las leyes especiales y sigue todo igual. Nada más que se regulan este piso mínimo obligatorio de derechos durante la convivencia y luego de la ruptura para dar protección a las partes convivientes. Sigo, Proceso de familia. Esto todos lo sabemos. La verdad que todos lo sabemos. Cuáles son los principios procesales que tienen que regir en todos los procesos de familia, los principios generales, cuáles son las reglas de competencia. Está mejor puesto, estas cuestiones están mejores reguladas, pero los principios vamos a verlos, pero la verdad que todos los conocemos mucho. La importancia es que se apliquen, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los principios? Tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, realidad, todos estos. Hay algunas cuestiones para mí muy importantes. Y yo les voy a poner con un caso esto. Tenemos en el grupo de investigación y de amigos, nosotros nos hacemos llamar el colectivo federal, porque somos tantos y de tantos lugares distintos que decimos que somos el colectivo federal y cada parada que tiene colectivo se sube a alguien más, ¿no? Entonces cada vez somos más, está buenísimo. Y trabajamos mucho y leemos mucho y nos peleamos mucho también. Tenemos una amiga, jueza de familia de Esquel, María González de Wiesel, que a mi criterio, más allá de que la quiera, es la mejor jueza de familia que tiene la Argentina. Y tuvo un caso de adopción de una niña abusada en su familia. La abusó el padrastro. Que ahora no se llama padrastro, pero a ese vamos a decirle negativamente padrastro porque la abusó. Ahora es padre afín. La sacan de la familia, obviamente, porque es imposible que sigan esa familia, porque aparte la madre también tuvo un tema de que lo sabía y no denunció y estaba, digamos, era cómplice también de este hombre. Y la llevan a un hogar. En el hogar abusa el director del hogar de la chica. O sea, pobre, ¿no? Increíble que pasen estas cuestiones, pero pasan. Increíble que un tipo que violador esté director de un hogar de chicos, ¿no? Pero bueno, uno no sabe qué pasa a la mente de la gente. Muy bien. Esta chica, obviamente la sacan de ese hogar, claramente la llevan a otro. Pero la piba, 10 años, no quería ver un tipo ni en el hogar, nadie. Entonces, había un asesor de menores en Esquel. Entonces le decía, no vengas vos, porque si llegás a venir vos, la piba... A ver, ¿por qué digo esto? Inmediación. ¿Hace falta que la niña vaya al juzgado? ¿O puede ser que el juez vaya a donde está la chica? Porque si ahora ya vas al juzgado, con todo lo que pasó, con que se va a cruzar con un montón de tipos, que la chica no quiere ver un hombre ni en la televisión, la está sometiendo a una situación que con todo lo que le pasó, aún peor. Entonces, hay una foto, nosotros tenemos que no la traje, que ella toma en la audiencia al lado de un árbol donde la jueza se tira al piso del pasto con la nena, porque le pareció la mejor forma para que esta chica pueda contar su historia y además si podía ser adoptada. ¿Y por qué? Y esto está regulado en el nuevo código. A partir de los 10 años, el adoptado tiene que dar su consentimiento expreso para que esa familia lo adopte. Si tiene menos no, pero si tiene 10, entiende que tiene un discernimiento para poder decir, yo con esta familia no quiero estar, no me siento cómodo, lo que sea. Entonces, antes de que salga el código, Mariela aplicó esta cuestión y dijo, bueno, a ver, yo tengo que escucharla para ver qué quiere esta chica, si la puedo dar en adopción. La chica obviamente no quería una familia heterosexual y no quería que haya un hombre en la familia, porque tenía miedo. Entonces, basándose en eso, se le dio a una familia monoparental de una mujer. ¿A qué iba con esto? El asesor de menores era un hombre. ¿Quién tenía que tomar esa audiencia? El asesor. Pero la jueza le dijo, mirá, si venís vos, la chica va a salir corriendo. Confía en mí, dame la posibilidad de que yo voy a decir lo mejor posible para esta chica y después no me mandes la nulidad del acto porque no estabas vos. Confía en mí, entonces en esto también la inmediación, la oficiosidad del juez, porque podría haber dicho no, que primero vaya el asesor, después vemos qué pasa. Todo esto también agiliza tiempos, porque para los chicos el tiempo es muy importante. Para nosotros, 1 año, 2, por ahí no es tanto. Para un chico de 5, 1 año es una eternidad. Entonces hay que actuar rápido. En los casos de familia, aún más. Entonces, en estos principios generales, por eso digo que todos los conocemos, pero lo importante es que se apliquen bien. Acceso a la justicia, otra cuestión muy importante. Sabemos que el acceso a la justicia no es para todos igual. Lo importante es llegar a los lugares más vulnerables, que son quizás los lugares más lejos de las grandes urbes que tiene la Argentina. La especialización de los jueces. A ver, yo siempre digo que la especialización es muy importante, pero no la especialización de la especialización de la especialización de la especialización. Porque hay gente que escribe, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero si alguien lee de familia se da cuenta de quién digo. Hay gente que escribe alimentos
para los cónyuges, alimentos para los cónyuges, alimentos para los cónyuges, y no escribe otra cosa que eso. La especialización de la especialización de flaco, léete otra cosa, y escribe otra cosa, porque si no parece que sabe solo alimento entre cónyuges. Si ese tipo es juez, ¿qué va a decidir en una adopción? Si no sabe. Entonces, no sé si no sabe, pero parece que lo único que sabe es eso. Entonces, es importante la especialización, pero de todo. Y, además de la especialización, tener un apoyo multidisciplinario que sabemos que en muchas provincias, y que me dijeron que acá no hay. Y en estas cuestiones los jueces no pueden saber o no pueden desentrañar cuáles son las cuestiones realmente que no pasa por lo jurídico, sino pasa por lo afectivo, que es la mayor cantidad de problemas que tenemos en los juzgados de familia hoy. Sí. Tanto la parte de las evaluaciones y los diagnósticos familiares como la participación activa en las audiencias. Bien. Bien. Bien, buenísimo, buenísimo. Mejor. Genial, bueno, me alegro que haya acá. Estaría bueno que toda la Argentina, en algunos lugares que no hay. Es más, en provincia de Buenos Aires cada juzgado tiene su equipo interdisciplinario y en capital no. Bueno, y así pasa en un montón de lugares. Se requiere esto, es fundamental. Y yo siempre decimos, hay una crítica que se le hizo al código en su momento, de que el lenguaje es bastante llano en la parte de familia. Y que la única parte que tiene un lenguaje muy jurídico es la parte del régimen patrimonial. Justamente, lo único jurídico que tiene el derecho de familia, el régimen patrimonial del matrimonio. Lo demás, puede decir la mejor norma, pero lo afectivo no se soluciona con cuestiones jurídicas. Entonces, por eso es tan importante, yo, como dije al principio, nadie sale feliz con la sentencia de divorcio. Nadie. Nadie se va feliz porque le sacaron a su hijo, y nadie se va feliz porque le van a dar un régimen de citas buenísimo que es verlo el fin de semana. Nadie se va feliz, porque pasa por otro lado, no pasa por lo jurídico. Me puse sentimental. Pero, de verdad, a mí me preocupan mucho estas cuestiones. Y el interés superior del niño como principio básico y fundamental, pero justificando de cuál es ese interés para ese caso concreto y para ese chico que está en este caso. No es mencionarlo y nada más. Es hacer un análisis justo y serio de por qué se aplica el interés superior del niño para este caso concreto y para este niño en particular. Muy bien. Principios relativos a la prueba. Vamos a hablar de la parte más jurídica. Libertad, amplitud y flexibilidad. Cualquier medio de prueba. Es más, ¿qué pasa con los testigos? Antes teníamos que los testigos que eran parientes no podían ir. Ahora todos pueden ir. Podés llamar porque ¿quiénes saben más estas cuestiones? Los que están dentro de la casa, los que conviven todos los días con esta realidad. Entonces, qué mejor que ellos vengan a contar las cuestiones que pasan. Que a veces no van a decir la verdad, que esto pasa hoy con código viejo, con código nuevo, pasa. Está bueno que el equipo interdisciplinario y el juez puedan descifrar estas cuestiones que muchas veces se hacen tan difícil para uno, pero con la ayuda de los psicólogos es más fácil, ¿no? Muy bien. Y la carga de la prueba no la tiene el que la solicita, sino quien se encuentre en mejores condiciones de probar. Es decir, yo puedo decir, ofrezco esta prueba, pero es imposible de cumplimiento para mí. Quien va a poder cumplirlo es mi ex cónyuge. Bueno, se le va a pedir a mi ex cónyuge que acompañe estas pruebas. Muy bien. Acciones de estado de familia. Son, como ya les dije, la parte de divorcio, son irrenunciables e imprescriptibles. Tienen prescripción nada más las cuestiones de derecho patrimonial, no las partes de incidencia personal o de inherencia personal. Y habla de la caducidad de las acciones por razón de muerte, que esto es para leerlo, ¿verdad? Porque no voy a explicar nada más allá de lo que dice, se lo voy a leer textual. Y las reglas de competencia las determina el código del 716 al 723. Puse mal el número de las uniones convivenciales. Era 723, no 718. Del 716 al 723, todas las reglas de competencia en cuanto quién va a ser el juez competente en cada caso, en particular en cada instituto, en particular en las cuestiones de familia. Si hay procesos en cuestiones de derechos, niños, niñas y adolescentes, el juez del lugar donde el menor de edad se encuentre. Es decir, donde tiene su centro de vida. No importa si, el niño vive con su mamá en Buenos Aires y el padre que inicia el régimen de comunicación vive en Tucumán, tiene que iniciarlo en el lugar de centro de vida del niño, que es en Buenos Aires, porque es más fácil para el niño, que es la parte más vulnerable en esta cuestión. Procesos de divorcio y de nulidad de matrimonio, último domicilio conyugal o el del demandado a la elección del actor o de cualquiera de ellos si es conjunta, como ya les dije al principio. No lo había puesto bien, 718. Uniones convivenciales, como ya les dije, el del último domicilio convivencial o el del demandado a la elección del actor. En cuestiones de alimentos y pensiones entre cónyuges o convivientes, el del último domicilio conyugal o convivencial, o el del domicilio del beneficiario, o el del demandado, o aquel, acá, cualquiera, ¿no? De cualquier domicilio. Es bastante amplio a elección del actor.
Y la última, en las acciones de filiación, el del domicilio del demandado, excepto que el actor sea menor de edad o con capacidad restringida. Ahí va a ser el del niño adolescente. ¿Por qué se refiere a las acciones de filiación? Porque como ya sabemos, si esto se mantiene en el viejo código, los niños pueden iniciar la acción en todo tiempo, digamos, no de filiación. Sí. En cuanto al centro de vida del niño, ¿cuándo se sea? Muchas veces se da, por ejemplo, que uno de los padres que ir a otra provincia y Sí. por el motivo se tiene que llevar a los chicos. Sí. Y puede venir un padre que diga, no, yo quiero que los chicos se queden en la provincia, la tenencia, Sí, sí, está bien. Cuidado personal. y dice su centro de vida continúa siendo acá, porque caso de escuela, sus amigos, sus familias, sus Sí. En esos casos, la competencia se va a atribuir al juez de la provincia donde vivía, o se dice que ya hay un nuevo centro de vida que es en la provincia donde se puede vivir. Y acá debe hacer la pregunta es si vivía en una... ¿cómo se dice? Repito para los que están y no te escuchan en el otro salón. ¿Cuándo se tiene en cuenta centro de vida? Por ejemplo, el caso que me puso el colega. Es, si vivió tantos años en una provincia y el padre se lo lleva a otra provincia, ¿cuánto tiempo hace falta para que se cambie el centro de vida? Digamos, sería una cosa así. ¿Cuál de los dos va a ser el centro de vida? ¿Si el nuevo o el anterior? Si el padre que se quedó viviendo acá Sí. tiene que irse, por ejemplo, en Tierra del Fuego, donde está la acción, O puede hacerla acá. Si tiene que ir a la provincia a hacerla, o puede hacerla acá. En realidad, tendrás que... A ver, es importante el centro de vida. Centro de vida, totalmente, para mí, subjetivo. Porque ¿cuándo cambia el centro de vida a una u otra? Para mí, tiene algo que ver con el tiempo y con los afectos. Y en realidad vas a tener que ver cada caso concreto. Si vos iniciás la acción 2 años después que se fue, seguramente el centro de vida va a ser el nuevo. Y vas a tener que ir a Tierra del Fuego, como me dijiste vos. Ahora, si pasaron 3 semanas, el centro de vida es este. Se lo llevaron y vas a tener que iniciarlo acá y que vuelva. Ahora, es verdad también que, teniendo una participación activa en el nuevo código, los niños y los adolescentes, el derecho a ser oído, que ya estaba en la Convención de Derecho del Niño, pero que ahora que está en el código, que es como la Biblia del ordenamiento jurídico, está mucho más fuerte y lo van a respetar mucho más. Seguramente ahí como va a tener voz y voto el niño, ahí no nos importa tanto el centro de vida, sino el lugar donde el niño se va a poder presentar. Porque tampoco lo vas a hacer viajar 1000 kilómetros y puede escuchar lo otro y puede solucionarlo más rápido. No, eso también es una realidad. Pero esto te lo digo yo, Federico. Andá a saber qué te dice el juez que está en Tierra del Fuego. No, que vaya al otro, ¿viste? No sé. Y en los casos de las personas con capacidad, Lo mismo. ¿cuál sería El caso con capacidad restringida es el lugar donde viven. O el lugar de internación si están internados. Pero si es capacidad restringida, es la última ratio de la internación. Entonces seguramente no está internado. Digamos, lo que busca es la desinternalización. No sé si se dice así, pero ya que creamos convivencial, creo desinternalización. Muy bien. Es así. Pero bueno, estas cuestiones estaban para hablar, sí, es verdad. Es más fácil cuando es un matrimonio, que es fácil, el domicilio, esto es más subjetivo. Y las medidas cautelares que determina el código, que ya estaban en el código anterior, que es respecto de los bienes y de cuestiones patrimoniales y personales, que puede declararse medidas cautelares para protección de personas o para protección de bienes en los casos de matrimonio, de divorcio o de unión convivencial o de nulidad de matrimonio. Esto ya se los dije. Muy bien. Termino con esto. Me parece que fui rapidísimo, ¿no? ¿Se llegaba temprano? No sé, nos íbamos antes. Muy bien. ¿Qué propone el código? Que ya lo hablamos mucho. Igualdad, pluralidad, autonomía y libertad de las partes y responsabilidad y solidaridad como haciendo una contra a esta libertad. Esto es, como ya les dije, el colectivo federal. Nosotros recibimos mucha información y la onda no es tenerla nosotros solos, sino compartirla con todos ustedes, porque es mejor para todos, tener más fallos, más doctrina, más... Y ahora que empieza el nuevo código, nosotros lo que vamos a hacer, tenemos esta página que es www.colectivoderechofamilia.com. Subimos toda la doctrina que haya del nuevo código, toda la jurisprudencia de todas las provincias. Hay un mapita así como este que vos cliqueás adentro de la provincia y te van apareciendo fallos de cada provincia. Jurisprudencia internacional, doctrina internacional, investigación, etcétera, etcétera, gratis. Así que entren y saquen todo, que es para compartir total de solidaridad familiar. Así que nada más, muchas gracias y espero que hayan entendido.